Bienvenidos a una nueva emisión de Misterios Inexplicables. Hoy hablaremos del taoísmo. El taoísmo filosófico es un sistema de pensamiento basado en el Tao, una concepción filosófica de Lao Tse proyectada en su obra Tao Te Ching. El taoísmo aspira a la armonía del ser humano. Hoy el instructor gnóstico Gabriel Acosta nos hablará en una primera entrega de lo que es el Tao. Buenas noches. Nosotros hoy vamos a hacer una breve introducción de lo que es el taoísmo y vamos a nombrar algunos de los maestros de la corriente taoísta. El taoísmo es una enseñanza que permite a la persona liberarse, busca la liberación. El precursor del taoísmo fue el maestro Lao Tse, que escribió un libro que se llama el Tao Te Ching, donde allí existen determinadas enseñanzas para que nosotros podamos acercarnos a vivenciar lo que es el camino del Tao, o a vivir según las leyes o a vivir según el Tao. Pues si vamos a hablar del Tao no podemos hablar de leyes, o podemos hablar de leyes, sí también, pero no son leyes a seguir. Justamente se me viene ahora a la memoria que el taoísmo busca lo mismo que el confucianismo, pero saliéndose de lo que son las reglas y las leyes y de lo que son principalmente la ética moral. El confucianismo busca también la liberación de la persona, la emancipación psicológica, pero mediante determinado camino que le podríamos llamar, por llamarlo de alguna forma, el camino de la forma, y poner el taoísmo en lo que es el camino de la no forma, ¿no? Confucio buscaba practicar la virtud y buscaba crear en sus discípulos o en las personas que querían recibir sus enseñanzas, crear una forma de perseguir y de alcanzar la virtud, distinto a lo que era la enseñanza del maestro Lao Tse, que era una forma de liberación mediante la práctica del Wu Wei, o el no hacer, el hacer sin hacer haciendo, que o sea tienen diferencia, pero en síntesis, la síntesis es la liberación, ¿sí? De ese hecho parte que los maestros taoístas fueran rarezas o que fueran enigmáticos, porque ellos no se manejaban dentro de los códigos de lo bueno, o de la buena costumbre, o de la virtud, no se manejaban dentro de ese camino de la forma, se manejaban en el camino de la no forma, ¿no? Porque ellos trabajando en el no ser, buscaban el ser, ¿sí? Desde lo que no se ve, de lo que no se toca, de lo que no se oye y de lo que aparentemente no está físicamente, buscaban o llegaban a lo que está, ¿sí? En cambio, el confucianismo se maneja dentro de la forma, pero igual los dos caminos conducen al mismo lugar. Como les venía contando, uno de los maestros que tiene que ver con el taoísmo es Lao Tse, que es el fundador, o el que se le conoce como el fundador, que escribió el Tao Te Ching, donde allí hay varias frases o varios, podríamos llamarles versículos, sobre cómo poder vivir según el Tao. También ahora volviendo a lo que le decía al Wu Wei,
es la no acción o el hacer sin hacer haciendo. Entonces, si tendríamos que explicar de alguna forma, diríamos que ya está todo hecho y que nosotros no tenemos que hacer nada. Tenemos que dejar que las cosas se vayan sucediendo y fluir con las cosas que están y que estamos viviendo en el momento presente, sin precipitarnos, sin poner de nuestra parte psicológica, sin poner de nuestra parte, de nuestra energía, dejar que la energía universal que se procesa en el momento se exprese y se vaya manifestando con nosotros y irla acompañando en ese transcurso, ¿sí? Ya está todo hecho y no tenemos que hacer nada. Sin embargo, en la parte del confucianismo, nosotros tenemos que ejercer virtudes, ejercer comportamientos conscientes desde nuestro interior, modificar situaciones interiores para que se modifiquen situaciones exteriores. Por eso nosotros decimos que el confucianismo lo podríamos meter en el lugar de una doctrina de la forma, ¿sí? Totalmente diferente al taoísmo, pero que en síntesis buscan la liberación de la persona y la emancipación psicológica de la persona y la fusión de la persona con el Tao, con la divinidad, con Dios, ¿sí? De cualquiera de las dos formas. Hablando un poco más sobre el taoísmo, podemos nombrar después al sucesor que se dicen que fue de Lao Tse, que se llamaba Chuang Tse, que fue un maestro taoísta también, donde se puede encontrar un libro de apuntes de ese maestro. Y después tenemos también al otro conocido maestro taoísta que se llamó Li Tse, donde en la China actual se utilizan ciertos escritos de ese maestro, los cuales se les leen a los niños cuando son, o sea, a los niños pequeños, ¿no? Como anécdotas para que esos niños vayan entendiendo un poco de qué se trata esa filosofía taoísta de esos grandes iluminados de otras épocas de nuestra humanidad. Y lo que persiguen, hablando un poco también de lo que es la emancipación psicológica, no solamente lo vemos en estas religiones o en estas enseñanzas, ¿no? Como es el taoísmo y el confucianismo, también lo vemos en otras escuelas esotéricas, en otras enseñanzas de tipo religiosa. Si uno se pone a estudiar la palabra religión, quiere decir volver a unir, ¿no? Religar la conciencia individual o la esencia que tiene la persona dentro o sea, con el Dios, con el Tao, con ese principio de donde en un momento dado la persona salió, ¿no? El Tao es el origen, ¿sí? El Tao es el origen de donde salimos, ¿no? De donde salió todo. Y la palabra religión quiere decir volver a unir la conciencia, o sea, ese pedacito de origen que uno tiene con la madre del origen de todo, ¿no? Y no solamente estas dos escuelas, o sea, estas dos religiones como el taoísmo y el confucianismo nos persiguen la emancipación psicológica, sino que también hay otras escuelas, como otras religiones como el budismo, por ejemplo, que también persiguen lo mismo, ¿no? Que es la unión de la persona de lo que tiene dentro de la persona, de su esencia, con su Dios. Los invitamos a profundizar en este y otros temas en los cursos de Gnosis que desarrollamos en diferentes ciudades
del Uruguay y que durante el programa ustedes pueden ver las direcciones y teléfonos para poder conectarse e inscribirse para participar de estos cursos.